بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. Y dijo también sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. En el primer hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: aquel a quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din. Y en el segundo hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala quiera, el Señor de los mundos, facilitarnos un camino hacia el paraíso cada vez que emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Hermanos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando con nuestra clase, con la última clase que hemos tenido, o la primera de este ciclo el nivel intermedio de estudios islámicos, habíamos iniciado en el tema del Tawhid, la clase sobre las categorías del Shirk. Habíamos hablado de las categorías del Shirk, habíamos explicado que el Shirk se da en las tres categorías o en las tres partes del Tawhid. El Tawhid al-Rububiyya, existe Shirk, el Shirk por asociación, el Shirk por negación, y habíamos explicado cada una de estas dos categorías de Shirk dentro del Tawhid al-Rububiyya. Y habíamos dicho también que se da el Shirk dentro del Tawhid al-Asma'i wa Sifat, el monoteísmo, el Tawhid de los nombres y atributos, y que asimismo el Shirk también se puede dar en lo que es el Tawhid al-Ibadah, ¿sí? El Tawhid de la adoración, o el Tawhid al-Uluhiyya, que viene a ser lo mismo. Entonces nosotros nos detuvimos tras explicar las dos categorías del Shirk dentro del Tawhid al-Rububiyya, que es por asociación y por negación. El día de hoy nos toca continuar con el Shirk, ¿sí? El Shirk, para aquellos que se conectan por primera vez, el Shirk es la idolatría, ¿sí? Y nos toca mencionar el Shirk en el Tawhid al-Asma'i wa Sifat. ¿Y en qué consiste el Tawhid en el Asma'i wa Sifat? Es decir, esta categoría de Shirk incluye también dos creencias, ¿sí? Incluye dos creencias. Repito, esta categoría de idolatría, de Shirk en el Tawhid al-Asma'i wa Sifat, implica también dos creencias. Así como habían dos creencias en el Tawhid al-Rububiyya, que era el Shirk en la negación, y el Shirk en la asociación. La primera implicaba negación de ¿qué? Negación de la existencia de un creador. Afirmar que todo cuanto existe se originó de la nada, que es producto de la suerte, producto de la constante evolución, etcétera, etcétera. Mientras que el Tawhid el Shirk por asociación dentro del Tawhid al-Rububiyya era en asociarle algo a Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, afirmar que así como Allah tiene el control sobre todas sus criaturas, alguien más también lo tiene. Afirmar que así como Allah ha creado algo, alguien más también tiene el poder de crear. Afirmar que así como Allah es el sustentador, alguien más también tiene el poder de sustentar, etc. Bien,
repito, dentro del shirk, dentro del tawhid al-asma' wa sifat, dentro del tawhid de los nombres y atributos, existen también dos tipos de shirk. ¿Sí? Es decir, dos creencias equivocadas. Que Allah es como un hombre, como un ser humano, y que el ser humano es como Allah. Allah es como el ser humano y el ser humano es como Allah. Lo cual significa que Allah puede subdividirse, ¿sí? Afirmar que los seres humanos son como Allah y afirmar que Allah es como los seres humanos. Ahora, esta afirmación puede subdividirse también en dos categorías, teniendo en cuenta los nombres y atributos. Dos tipos de shirk, repito, dentro de esta categoría de tawhid. La primera de estas es el shirk, vamos a llamarlo por humanización o antropomorfismo. Humanización o antropomorfismo. ¿Y qué significa esto? Esta forma de shirk, hermanos, esta forma de idolatría, consiste en otorgar a Allah subhanahu wa ta'ala una forma, otorgar a Allah subhanahu wa ta'ala cualidades propias de su creación, cualidades propias del ser humano. Esta categoría de shirk consiste en otorgar a Allah subhanahu wa ta'ala una forma y cualidades propias del ser humano. Por ejemplo, pinturas, por ejemplo, estatuas que reproducen la supuesta figura de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? La supuesta figura. Representan o también representan en figuras humanas a sus divinidades, afirmando que esta representación es de Allah subhanahu wa ta'ala, esta representación es de Dios. Por ejemplo, los hindúes y los budistas, ellos adoran ídolos con formas humanas, y a estos los llaman Dios. Son sus objetos de adoración, son sus divinidades. Entonces ellos llaman a estos dioses, lo llaman Dios, y estos tienen forma humana. Repito, este es el caso de los hindúes y de los budistas. De la misma manera, en algunas de las iglesias cristianas tienen, por ejemplo, imágenes, tienen estatuas de seres humanos, como es el caso de Isa alayhi salam, representaciones en imágenes, en estatuas de quien llaman Jesucristo, ¿sí? De Jesús. Entonces, esto, por ejemplo, también está dentro de esta categoría. El shirk dentro del asma' wa sifat, shirk por humanización y antropomorfismo. Y es que ellos creen que Allah subhanahu wa ta'ala es como un ser humano. Creen que Dios es como un ser humano. Y por eso es que le atribuyen a Dios debilidades humanas. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la Biblia que se afirma que Dios se cansó y tras los 6 días de la creación descansó. Vamos a encontrar también en la Biblia, por ejemplo, que Dios habló arrepentido por sus malos pensamientos. Entonces, el arrepentimiento es propio del ser humano, no es propio del Creador. Entonces, o vamos a encontrar también pasajes de la Biblia en las que se menciona que Dios luchó con alguien y perdió. Entonces, por ejemplo, estos son atributos propios del ser humano, no son atributos del Creador. Entonces, esta es la primera categoría de shirk en el tawhid al-asma' wa sifat, que es el tawhid por humanización o antropomorfismo. Y es que en el Sagrado Corán encontramos todo lo contrario. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No existe nada que se le compare, no existe nada que se le asemeje. Allah alabado sea dice: no hay nada ni nadie semejante a Allah,
y Él es el omnioyente, el omnividente. Leisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Un versículo clarísimo en el que Allah subhanahu wa ta'ala deja claro que Él es incomparable y a la vez afirma que Él es el omnioyente, el omnividente, el que todo lo oye y el que todo lo ve. Allah subhanahu wa ta'ala, vuelvo a repetir, niega que haya algo que se le pueda comparar, que se le pueda asemejar. Él es, no hay nada ni nadie que se le asemeje. Wa huwa as-sami'ul basir, y Él es el omnioyente, el omnividente. Entonces, así como niega Allah de sí mismo que exista algo que se le asemeje, afirma Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo versículo dos de sus atributos, dos de sus nobles atributos, la vista y el oído. Él es el omnioyente y el omnividente, pero no existe nada que se le asemeje. Él es incomparable. Walam yakun lahu kufuwan ahad. ¿Sí? Y la segunda categoría dentro del tawhid al-asma' wa sifat es el shirk por deificación. ¿Sí? El shirk por deificación. En esta forma de shirk, hermanos, o este tipo de shirk es lo que sucede cuando se le otorga los nombres y atributos propios de Allah subhanahu wa ta'ala a seres o a cosas creadas. Entonces esto viene a ser lo contrario de la primera categoría. En la primera categoría se representa los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, o se representa a Allah subhanahu wa ta'ala mismo en figuras de seres humanos, ¿sí? Tal como tal o cual pueblo, tal o cual creencia representa, como hemos dicho, por ejemplo, el caso de los budistas, el caso de los hindúes, o el caso de algunas iglesias cristianas que representan a sus divinidades en formas humanas y afirman que ellos son Dios. En esta segunda categoría es lo contrario. Es afirmar que ciertos atributos, ciertos nombres de Allah subhanahu wa ta'ala son utilizados para seres o cosas creadas. Los atributos y los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala son utilizados para seres o cosas creadas. Y esta era, por ejemplo, una práctica antigua entre los árabes en la época preislámica, en la época de la Jahiliya. Los árabes en la época de la ignorancia tenían, por ejemplo, entre sus ídolos a uno de ellos, Al-Lat. Al-Lat, cuando los árabes idólatras juraban, decían: juro por Al-Lat y Al-Uzza, decían, juro por Al-Lat y Al-Uzza, que eran dos de sus divinidades. Ahora, si nosotros reparamos un poco, Al-Lat es un nombre tomado del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, y los idólatras tomaron el nombre de Allah y lo utilizaron para denominar a una de sus divinidades, Al-Lat. ¿Sí? Por otro lado tenemos Al-Uzza, que es tomado del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, el poderoso. Por otro lado, otra de las divinidades de los idólatras era Al-Manat, que también es tomado de el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mannan, que es el generoso. Entonces, en esta segunda categoría, los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala son utilizados para denominar a seres o a cosas creadas, llámese a la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, asimismo, también hubo en una zona de Arabia un falso profeta que se hizo llamar Rahman, y sabemos que Rahman es uno de los nombres y atributos de Allah, es uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala propio del atributo de Ar-Rahma, de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, y no es válido que Rahman sea utilizado para nombrar a un ser creado, para nombrar
algo de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, excepto que sea Abdur Rahman. Por ejemplo, un ser humano puede llamarse Abdur Rahman, siervo de Ar-Rahman, siervo del misericordioso, pero la creación, una persona no puede llamarse Rahman. Pero era el caso de este falso profeta que se hizo llamar Rahman. Entonces, la primera categoría, haciendo un repaso, es representando a Allah en una imagen, representando a Allah en una estatua, en una imagen o algo por el estilo. Y la segunda es tomar los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala y utilizarlos para nombrar a seres o a cosas creadas. Si nosotros repasamos también un poquito en lo que es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que significa que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y todo esto, y la misma que se enseña en todas las escuelas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la expresión de el shirk en el asma' wa sifat. ¿Por qué? Porque argumenta que tanto la energía como la materia son cosas que se mantienen a sí mismas, que son cosas que no han sido creadas, sino que ambas se transforman, ¿sí? La energía se transforma en materia, y cuando esta materia desaparece se vuelve a transformar en energía, y así es un proceso que va, un proceso infinito que no tiene principio ni tiene fin. Entonces toman uno de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Samad, Allah es el eterno, el que no tiene principio ni fin, y se lo dan a algo creado, a una de las creaciones de Allah, o a dos de las creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, que son la energía y la materia. Entonces esta teoría de la relatividad también cabe dentro del concepto de el shirk en el asma' wa sifat. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, toma de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala para denominar a una creación o más de Allah subhanahu wa ta'ala. Que la energía y la materia no tienen principio ni fin, mentira. Allah subhanahu wa ta'ala los creó. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán: Allahu khaliqu kulli shay. Allah es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando Allah dice kulli shay, es todas las cosas, no hay nada fuera de eso. No hay nada, ni el más minúsculo de los seres que puedan existir, que no haya sido creado por alguien más, que haya sido creado por alguien más que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lo ha creado todo. Y en otra parte del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala también dice: todo cuanto existe en la tierra perecerá. Es decir, todo lo que Allah ha creado tiene fin, va a morir, va a desaparecer. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos deja bien claro en estos dos versículos que Él es el creador de todas las cosas y que todo cuanto existe va a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo tiene principio y todo tiene fin. Y como creyentes tomamos esto que Allah subhanahu wa ta'ala nos afirma en su palabra en el sagrado Corán. Entonces, volviendo a lo que es la teoría de la relatividad, esta teoría, hermanos, implica que la masa y la energía son eternas. Pero sabemos bien, y porque Allah subhanahu wa ta'ala nos lo ha informado, que no hay nada eterno excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Él ha creado todas las cosas y porque todo cuanto existe sobre la faz de la tierra va a desaparecer. Por otro lado, la creencia cristiana que el profeta Jesús es Dios debe ser considerada también como shirk por deificación. ¿Por qué? Porque ellos toman a Jesús, quien fue un ser humano, un profeta de Dios, como Dios mismo. Ellos lo toman como Dios mismo. Entonces esto también es shirk por deificación. Bien, esto es dentro de lo que es el asma' wa sifat.
Y dentro de lo que es el Tawhid al-Ibada, el Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada, en esta categoría de shirk también se refiere a asociarle copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala en la adoración. Sabemos que debemos tomar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala debemos tomar a Allah subhanahu wa ta'ala como nuestro único objeto de adoración. En nuestra primera clase lo repasamos. Cuando nosotros decimos la ilaha, la primera parte, y la segunda parte es illallah. La ilaha podría uno traducirlo como no hay Dios, pero el verdadero significado, el significado más exacto es no existe nada, ni nadie digno de ser adorado illallah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, esta categoría del shirk, el shirk en el Tawhid al-Ibada, se refiere a asociarle copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala en la adoración. Y en este estamento también la adoración que le pertenece solamente a Allah subhanahu wa ta'ala se comparte con otros. Y esto es incorrecto. Esto es shirk. ¿Sí? Y al igual que las otras clasificaciones, también puede dividirse en dos categorías. La primera es el shirk al-akbar, la idolatría mayor, y la segunda es el shirk al-asghar, la idolatría menor. En cuanto a la idolatría mayor, que es el shirk al-akbar, se le conoce como tal, se le conoce como idolatría mayor, como shirk al-akbar, a la adoración a otros, la adoración directa, la adoración lúcida, ¿sí? Cuando una persona toma claramente como objeto de adoración a cualquier otro ser, a cualquier cosa creada, lo toma como su objeto de adoración, como es el caso, vuelvo a repetir, como es el caso de Jesús en el caso de los cristianos. Ellos toman directamente y claramente a Jesús como su Dios. Y asimismo hay otros grupos que toman a ciertos seres o ciertos objetos creados como su objeto de adoración. Esta a su vez representa la forma más obvia de shirk, la forma más obvia de idolatría. Y fue el motivo, de hecho este fue el motivo por el que Allah subhanahu wa ta'ala envió las revelaciones. Es el motivo por el que Allah subhanahu wa ta'ala envió a los profetas y a los mensajeros. ¿Para qué Allah envió las revelaciones y envió a los profetas y los mensajeros? Para enseñar a la humanidad que debían hacer el tawhid, debían practicar el tawhid, debían poner en práctica la adoración absoluta al único Dios verdadero, al creador de todo cuanto existe, y que debían alejarse, que debían desdeñar, que debían abstenerse de cualquier tipo de adoración a cualquier otro ser o a cualquier cosa que haya sido creada por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el shirk al-akbar, la idolatría mayor, es la forma más obvia de la idolatría y es por lo cual Allah subhanahu wa ta'ala envió profetas, envió mensajeros, envió las revelaciones para dejar claro que la adoración debe ser solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, para contrarrestar el shirk al-akbar, la idolatría mayor, el tomar claramente a otros fuera de Dios como su objeto de adoración. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, dice en el Sagrado Corán: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Allah y a evitar los tagut. ¿Qué son los tagut? Los tagut se llama así en la lengua árabe a todo aquello que una persona tome como su objeto de adoración. Si yo tomo a fulano y lo adoro, eso es mi tagut, o ese es mi tagut. Si yo prefiero mis propiedades, mi dinero, y me aferro a ellos, a ese dinero a ciegas, a mis propiedades a ciegas, y dejo de lado a mi creador, ese es mi tagut.
ese es mi objeto de adoración. Y es verdad, hay gente que adora su dinero en todo el sentido de la palabra. Si hay personas que toman a cualquier objeto de adoración que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, eso se le llama tagut. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: por cierto que hemos enviado a cada nación un mensajero. ¿Para qué? Para que les exhortase a adorar solo a Allah y que se alejaran de los taguts. En otras palabras, para que les enseñaran, les exhortaran que debían adorar solo a Allah y que se alejaran de todo tipo de shirk, de todo tipo de idolatría. Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Sagrado Corán sobre esto: di kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. ¿Qué significa? Di, si verdaderamente aman a Allah, síganme y Allah los amará. Si Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Muhammad, diles a los creyentes, si verdaderamente aman a Allah, síganme. Es decir, sigan el ejemplo, sigan el monoteísmo, sigan el tawhid que les está enseñando Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si hacen eso, Allah los amará. Allah los amará. Entonces, esto, hermanos, son versículos que nos hablan claramente del tawhid y nos ordenan alejarnos de este tipo de idolatría, que, vuelvo a repetir, es la forma más obvia de la idolatría en sí misma. El profeta sallallahu alaihi wasallam también le dijo a sus compañeros: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. ¿Qué significa? Yo no seré, o mejor dicho, el profeta le dijo a sus compañeros: ninguno de ustedes será un verdadero creyente hasta que yo no sea más amado para él que sus hijos, que su hijo, que su padre y que toda la humanidad. Y es que hay que tener claro algo, hay que tener bien claro algo. El amor a Allah subhanahu wa ta'ala debe ser un amor en el que uno entregue todo a su creador. Es cierto que uno puede amar a sus padres, que uno puede amar a su cónyuge, uno puede amar a sus hijos, uno puede amar a sus hermanos, a sus amigos. Son distintos tipos de amor, pero el amor propio al creador, el amor propio a Allah subhanahu wa ta'ala, no se comparte con nada ni nadie. No se comparte con nada ni nadie. Y lo mismo pasa con el amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es que nosotros no amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam por su calidad de ser humano. Nosotros amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam por el hecho de ser portador de un mensaje divino, por el hecho de ser quien fue enviado para guiar a la humanidad al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, tanto el amor que se debe dedicar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, punto uno, ese amor no se comparte con nada ni nadie. Por eso dijo Allah: qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: sí, digo Muhammad, si realmente aman a Allah, síganme y Allah los amará. Y aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith diciendo: no será un verdadero creyente uno de ustedes hasta que yo no sea más amado por él que su hijo, su padre y toda la humanidad. Y en otra parte del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Quien obedezca al mensajero obedece a Allah. Y en otra parte dice: Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Di, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos: uno, el amor a Allah es un amor distinto, es un amor superior, es un amor supremo, es un amor divino, y ese amor no se comparte con nada ni nadie. Y el amor al profeta sallallahu alaihi wasallam, vuelvo a repetir, nosotros no amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam por su calidad de ser humano, porque en esa calidad de ser humano compartimos el amor con muchos. Amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam con un amor especial por ser él el portador de un mensaje divino, tal como amamos a los demás profetas, tal como amamos a los demás mensajeros. Cuando escuchamos a Isa alayhi salam, a Musa alayhi salam, nos referimos a ellos con amor. ¿Por qué? Por ser portadores de
de un mensaje divino. Entonces, si un hombre, si un ser humano, si una persona permite que alguien o algo se interponga entre él y Allah, es decir, que utilice intermediarios, si una persona permite eso, entonces está adorando a eso. Una persona está adorando a eso. Entonces, de esta manera, si una persona, si el dinero puede, de esta manera, el dinero puede transformarse en un Dios, por supuesto que sí. Los propios deseos de uno pueden transformarse en un Dios, por supuesto que sí. Cuando digo Dios me refiero a objeto de adoración. ¿Hay gente que prefiere sus deseos antes de seguir lo que Allah ha ordenado? Por supuesto. ¿Hay gente que prefiere su dinero antes de seguir lo que Allah ha ordenado? Por supuesto. Entonces, esos son sus tagut. Esos son sus tagut. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el adorador del dirham, es decir, del dinero, de los bienes mundanos, siempre estará triste. Y Allah dice en el Sagrado Corán: ¿acaso crees, oh Muhammad, que puedes velar por las acciones de quienes hacen todo lo que les dictan sus pasiones? No. Entonces, hermanos, ese es el shirk al-akbar. Y vuelvo a repetir, es la forma más obvia de la idolatría. Y esta es la primera parte del shirk que se comete dentro del tawhid al-ibada, el tawhid de la adoración. Y la segunda categoría, ya para finalizar la clase de hoy, la segunda categoría de idolatría, de shirk dentro del tawhid al-ibada, es el shirk al-asgar. Le preguntaron, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que más temo, y escuchen bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo que más temo para ustedes es el shirk al-asgar, es la idolatría menor. Le dijeron: mensajero de Allah, وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ, mensajero de Allah, ¿y qué es la idolatría menor? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, y escuchen bien, hermanos, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ar-riya, la ostentación. Y a continuación dijo: Allah dirá el día de la resurrección, Allah dirá el día de la resurrección, cuando